Mi nombre es David Franco, de la institución educativa Cecilia de Llera, pertenezco al grado 11º. Eh, Buenas, les vengo a hablar sobre los periodos de la literatura en España. Empezamos con la Edad Media, esta se va del siglo X al siglo XV. Esta se divide en dos: literatura medieval y literatura prerrenacentista. La literatura prerrenacentista abarca todo el siglo XV y la literatura medieval del siglo X al siglo XIV. Los hechos, la caída del Imperio Romano en Occidente, la declaración de la Magna Carta y la Guerra de los 100 años. En sus características podemos encontrar el carácter anónimo, ya que en las obras en ese tiempo eran anónimas debido a que los autores hacían fuerte crítica a la sociedad y temían el ser descubiertos. Otra característica, la obra oral. Estas obras eran orales debido a que no todos sabían leer, en cambio que habían juglares que la mayoría, todos sabían leer, ya que tenían un nivel de educación más alto al del pueblo. Estos se encargaban de recitar las obras de estos. El didactismo. Cada obra tenía obra en verso. Se decía que en la Edad Media la verdadera literatura era el verso, ya que se puede decir que se escucha mejor y es más bonito, por decirlo. Didactismo. Cada obra tenía una dinámica diferente, pero en cada una de ellas tenían que reflejar valores y enseñanzas al pueblo, a la sociedad. Sus autores, como se les decía, anónimos, en uno de ellos fue Dante con la Divina Comedia y el Cantar del Music de carácter anónimo. Después de la Edad Media sigue el Renacimiento del siglo XVI al siglo XVII. Uno de sus hechos fue la invención de la imprenta en 1440. Esta imprenta fue la primera máquina que hizo escritos e imágenes. Y Carlos V, rey de España, que tomó el trono de España. Las características: antropocentrismo y humanismo. Otra característica, valoración del pensamiento racional. En esto se va a destacar, empieza a tomar importancia el pensamiento humano, o sea, del yo. Sus autores, Tomás Moro y Shakespeare, con Romeo y Julieta, y Tomás Moro con Utopía. Sigue el barroco. Esta se abarca del siglo XVII, que sus hechos los más importantes fueron Guerra de los 30 años y Nuevo Sistema Filosófico, que fue por decirlo, una mejor manera de ver el mundo. Sus características: la libertad, lucha de sentimientos, se contrapone al renacentismo. Estas características se basan en que ya empiezan, como se puede hablar de una forma más libre, o que se pueda expresar lo que uno siente, no en el 100%, sino como que dando unos ideales claros, ya por decirlo. Uno de sus mayores exponentes, Miguel de Cervantes, con la obra Don Quijote de la Mancha, que es una obra en la que se ve reflejada este movimiento, ya que se puede ver cómo en esa obra se reflejan las características. Bueno, el siglo de oro. Este abarca sobre el Renacimiento y el Barroco. Uno de sus hechos importantes fue el viaje de Colón a las Américas y el comienzo del Imperio Español bajo Carlos V y Felipe II. Sus características: vulgarización en las obras, y no se refiere a que en las obras se usaba un lenguaje vulgar, o que se decían malas palabras, o como ahora que se conoce como vulgaridad, sino que tenían como que una mejor versión de escritos para el pueblo, para que lo entendieran de una mejor manera, no usando palabras refinadas, así por decirlo. En sus obras, La salida de Tormes, que es de carácter anónimo, y La Celestina de Fernando de Rojas. Nos vamos al romanticismo. En 1770, que uno de sus hechos más importantes fue la Revolución Francesa,
la Declaración de la Independencia en Estados Unidos, la Guerra de la Independencia Española, sus características, exaltación de los sentimientos, rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Este periodo se basa más que todo, ahí sí, en el yo, porque ya querían expresarse tal y como son las personas, con sus sentimientos, ya sea de amor, tristeza, venganza, todos los sentimientos y cuando se dicen que rebeldía ante las reglas, era que no querían estar siempre haciendo lo que se debe, sino como que expresarse sin que les dijeran algo o se pusieron rebeldes ante las reglas. No querían como cambiar las reglas, por decirlo así. No las querían cambiar, pero querían adaptar nuevas reformas de escritura. Sus obras, bueno, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, de Edgar Allan Poe. Nos vamos a la generación del 98, de 1864 a 1876. Sus hechos: distinción entre la España real y la falsa España, y la guerra hispanoamericana. Sus características: rechazo al realismo y rescate de valores. El rechazo al realismo era que no querían siempre como que hablar cruelmente de en los escritos, en las obras, sino como que llevarse por cosas surrealistas. No todo mentira, por decirlo así, porque nadie va a creer, sino que como que el saltar más los sentimientos, la imaginación. Sus obras, Lo Invencible y All Spain, de José Martínez, uno de sus autores. Otra obra, Soledad Campos de Castilla, de Antonio Machado, uno de sus grandes autores igual. Nos vamos a la generación del 27, que se da en 1927. Hechos: la dictadura del Primo Rivera y la depresión de 1929. Esta depresión se debe a que en ese tiempo surgieron varias desbalances económicos, sociales y políticos que dieron a que en ese tiempo la generación de España estaba pasando por un mal momento debido a varias desventajas que tenía, que tuvo grandes pérdidas. Características: uso constante de las metáforas. En esta se querían las metáforas para enriquecer sus textos, para hacerlos ver de una manera más bella, más radiante. En esta se lleva castigado o tener algún castigo por ser como es. En este caso, la homosexualidad. Sus autores: Vicente Alexandre con Sombra del Paraíso y Diego con la poesía y Gerardo. Seguimos a la posguerra, que esta se da en 1936 y 1975. Uno de sus hechos fue la Guerra Fría, pugna entre sistemas económicos, revoluciones pacíficas. Características: valora la expresión poética, predomina la experiencia personal. Como se va diciendo, esto es un avance en la literatura sobre cómo del ser a la regla, a criticar un texto, a criticar en un texto, a poder expresar los sentimientos en un texto. Aquí, en una obra, aquí podemos ver la familia de Pascual Duarte y los santos inocentes Miguel Ovid. Un homenaje, por decirlo así, un homenaje que se le rindieron a Rubén Darío, que fue un gran escritor
de esta literatura contemporánea que hasta ahora actual. Sus características: nuevas variedades del realismo mágico y socialista y el realismo sucio, que en este se va a enterar como que se quieren implementar a este método de resaltar las obras y expresarse, que como son las cosas, por muy crueles que sean y por muy como fuertes para el público, así se dan a entender, ya que hoy en día la mayoría de las personas leen lo que les gusta. La tregua de Mario Benedetti, que fue uno de sus principales autores, y El túnel de Ernesto Sábato. Aquí digo que por eso es que dicen que, por eso digo que los textos, las obras en la literatura contemporánea se llevan de una manera sucia, de una manera, por decirlo así, muy realista, porque en esta obra como yo tuve el placer de leerla, me doy cuenta que este autor se refiere mucho a la violencia, a desbalance psicológico, por decirlo así, y así como dar una idea cruel de cómo en verdad somos las personas y cómo es el mundo. Esto fue todo por hoy, muchas gracias, espero les haya gustado.